Muy buenas noches, ¿cómo están con todas las personas que se van conectando? El día de hoy vamos a hablar sobre hidrocarburos y toda la política estatal que está pues promocionando el gobierno actual y cómo esto va a afectar a nuestros derechos, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas del país. Recuerden que el Empute es un espacio plural, diverso, comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, de izquierda, donde todas las voces son escuchadas. Y aquí son ustedes las personas protagonistas de este encuentro, de este espacio, de todos los espacios que deseen pues compartir con nosotros. No olviden que si quieren formar parte del Empute deben llenar el formulario que está fijado en nuestro perfil Empute S. Llenan todos los datos y nosotros les vamos a contactar para que puedan ser parte de este espacio de una forma mucho más activa y mucho más proactiva. También les recuerdo que los DMs están abiertos para cuando empecemos a hablar y deseen comentar y pues si no desean arrancharnos los micrófonos como decimos, pues también pueden comentarlos por DM o por medio de los mensajes. Vamos a estar atentos a sus preguntas. Bueno, vamos a iniciar mientras esperamos a Alberto que se conecte, que está con un pequeño problema técnico. Como decía Gaby, bueno, este es el empute, es un empute emergente por la política de hidrocarburos de Lasso. Queremos hablar sobre las mentiras y verdades de esta política extractivista en el Ecuador. Para eso tenemos invitados a Alex Almeida. Ella es, es bióloga y viene trabajando en acción ecológica desde hace más de 30 años, justamente vinculada al extractivismo petrolero en el Ecuador. También está invitada Natalia Green. Natalia Green es parte de SEDENMA, es politóloga y viene también trabajando, estuvo, coordinando el Frente al Ambiente, que es un frente de organizaciones, de más de 60 organizaciones, si no me equivoco, ecologistas, que hicieron una serie de planteamientos a los candidatos de las últimas elecciones para que acojan políticas ecológicas. En este debate también nos está acompañando Mariano Santos. Mariano Santos es ingeniero petrolero y justamente escribió un artículo súper importante sobre la privatización de la política estatal de hidrocarburos en este gobierno, sobre qué es lo que está planteando el decreto N95 que se firmó el 7 de julio de 2021. Para iniciar con este empute, quería dar la palabra a Natalia Green. Nati, no sé si tú nos podrías contar cómo fue tu experiencia desde el Frente al Ambiente en cuanto, a los dos candidatos, recordemos a Andrés Arauz y a Lasso, en una primera vuelta y cómo en la segunda vuelta, fueron cambiando hacia unas políticas más ecologistas. Y nos puedes contar un poco sobre toda esa experiencia y luego cómo Lasso se comprometió a una serie de cosas para iniciar con la política de hidrocarburos más adelante. Claro, Pedrito, gracias y gracias por la invitación a Empute. Muchísimas gracias por el espacio y qué bueno compartir una nueva red que no sabía de este maravilloso espacio por Twitter. Bueno, les cuento un poquito sobre nuestra experiencia. En realidad, sí, Pedrito, gracias por presentarlo. Frente al Ambiente es un colectivo de organizaciones y redes. Es importante decir y redes porque mi red, SEDENMA, es una organización que tiene a 70 miembros. Entonces, si hablamos de 65 organizaciones y redes, significa que hay una gran cantidad de personas, organizaciones y colectivos que se encuentran dentro de Frente al Ambiente, que fue un colectivo que se formó justamente para poder impulsar que los candidatos hablen sobre el tema ambiental, ya que la política ambiental estaba completamente ausente, el tema ambiental estaba completamente ausente del periodo electoral, especialmente en la primera vuelta. Preocupados de este tema y viendo que los planes de gobierno incluían tan poco al ambiente, siendo que el Ecuador es el primer país del mundo en reconocer derechos de la naturaleza, que es un país tan privilegiado en términos de biodiversidad,
¿Qué impulsamos de este colectivo justamente para que los candidatos puedan hablar y comprometerse con la naturaleza? Bueno, en este camino también creamos una agenda que se llama Agenda Ambiental 2021 y tuvimos la oportunidad para la segunda vuelta de hablar con los dos candidatos finalistas, con Andrés Arauz y con Guillermo Lasso, con respecto a cuáles eran sus compromisos ambientales, que realmente no los habíamos escuchado durante la campaña. Pese a que para la segunda vuelta ambos candidatos decidieron reverdecerse un poco porque querían captar obviamente los votos de los candidatos en tercero y cuarto lugar, de Yacu Pérez y de Javier Herbas, que sí habían logrado captar un voto joven, emergente, ecologista, y por lo tanto cambian, ¿no es cierto?, un poco su discurso. Frente al ambiente, lo que hace reunirse con los dos candidatos fue una experiencia interesante. Cuando hablamos con Guillermo Lasso sentimos que era un tema que definitivamente no lo manejaba, el ambiente no era un tema que lo manejaba en absoluto, pero sentimos algún tipo de apertura en entender, en comprender, en comprometerse y en trabajar con las organizaciones. Obviamente eso es siempre en campaña, ¿no es cierto? Ya es diferente cuando llega al gobierno, pero lo interesante, y ya justo hablaremos de esas contradicciones, lo interesante fue que obtuvimos de parte del ahora presidente de la República un documento con 40 puntos, que son 40 compromisos con el ambiente, con los pueblos indígenas, con el tema de la consulta y otros. Entonces, esto fue bastante interesante porque lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, es empezar a contrastar, validar y verificar que si se cumplen o no esos compromisos, pero contrastar esos compromisos con las actuales políticas y qué es lo que está haciendo, qué está cumpliendo y qué está incumpliendo el presidente Guillermo Lasso con respecto a la naturaleza, al ambiente y por supuesto el tema que hablaremos hoy, hidrocarburos, otro que nos preocupa mucho, minería y tantos otros que afectan a la naturaleza hoy por hoy y que es un tema de nuestra preocupación. Perfecto, Nati, muchísimas gracias. Con ese antecedente muy importante para entender justamente por qué el empute de hoy es justamente teniendo en cuenta que estos dos candidatos intentaron reverdecerse en la segunda vuelta y como lo denunciábamos en su momento, veíamos que no eran políticas realmente orgánicas, sino que simplemente eran para captar votos y fue creo que lo que pasó en estas elecciones, ¿no? Ahora le quiero dar la palabra a Alex Almeida. Alex, sería interesante que usted nos cuente desde su vastísima experiencia en la Amazonía como defensora de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los pueblos, cómo ha sido el extractivismo, digamos, durante todos estos años, pero más que nada, digamos, desde su experiencia, ¿por qué usted que considera que esta política de hidrocarburos que se está implementando ahora en el decreto 95 es una vieja política? Porque es la misma política que antes. Eso es una de las cosas que nos dice Alex Almeida. Si ustedes se meten a leer la alerta que hizo Acción Ecológica, van a encontrar justamente lo que estoy diciendo, digamos, muy resumidamente. Pero Alex, no sé si nos quiere contar un poco más. Buenas noches, muchas gracias Pedro y por la invitación a este espacio. Sí, efectivamente, cuando sale esta política de hidrocarburos, al leerla, la primera impresión que da es de que no es una nueva política, es una política nueva pero vieja al mismo tiempo, porque está reproduciendo la política que estaba implementada en el país desde hace mucho tiempo y que estuvo en vigencia muchos años, ¿no? En los años 90, en los años 2000, los primeros años de los 2000. Y que el objetivo que tiene esta política es, el mismo presidente lo ha dicho, duplicar la producción petrolera en los 4 años de gobierno. Y para esto, para poder duplicar, ante todo lo que va a incentivar es la participación de la empresa privada, de la iniciativa privada, la inversión privada que entre al sector petrolero. Y con esto cree el gobierno que va a poder duplicar esta producción, ¿no? En estos momentos estamos cerca de los 500,000
barriles diarios y lo que piensa es aumentar a 1 millón de barriles diarios. Para nosotros esto es una cosa completamente absurda. Es una cosa incoherente, es una cosa ilegal, inconstitucional, porque la experiencia que tenemos en el Ecuador es de que la actividad petrolera es una actividad destructiva y en ningún momento va a ser compatible con, por ejemplo, otro artículo de la Constitución que dice que la naturaleza es sujeto de derechos. Entonces, no se puede pensar que se puede respetar los derechos de la naturaleza y los derechos humanos de las poblaciones también cuando se está tratando de incentivar una actividad que está demostrada científicamente y en todo el mundo de que es destructiva, de que tiene impactos no solo locales, sino también globales y que está a punto de colapsar el planeta. Esta actividad en muchos países ya está muy cuestionada por todo lo que ha causado, sobre todo en relación al cambio climático, que en todos los países se está hablando de entrar a una transición energética. Sin embargo, aquí, a pesar de también hablar de transición, porque incluso le cambiaron el nombre al Ministerio de Ambiente, le pusieron Ministerio de Ambiente, de Agua y de Transición Ecológica. Y claro, creen que solo cambiándole el nombre ya con eso están cumpliendo con la necesidad que el mundo está pidiendo de entrar en una transición, porque no podemos seguir así, porque el planeta está a punto de destruirse si seguimos utilizando los combustibles fósiles y calentando al planeta de esta manera, ¿no? Todas las noticias que tenemos de cómo en el mundo se está dando estos efectos terribles, nefastos. Entonces, sin embargo, el actual presidente está repitiendo algo que hizo, que también mantenía el presidente Correa, que decía que quería salir del extractivismo con más extractivismo. Aquí el presidente dice que va a entrar en transición duplicando la actividad petrolera, la producción petrolera. Entonces son cosas completamente incoherentes, completamente absurdas y que la experiencia en Ecuador nos ha dicho que es una actividad que es destructiva, que causa muerte, no solamente a las personas que están muriendo de cáncer en las zonas donde se da esta actividad, sino también a la naturaleza, que como dije es sujeto de derechos y está muriendo por esta actividad en toda la Amazonía, que es una zona de altísima biodiversidad, una zona que se tiene que ser conservada, respetada, resguardada, y sin embargo ahí es en donde se está queriendo incentivar esta actividad, claro, poniéndole de que va a ser sustentable, de que va a ser con responsabilidad intergeneracional, de que se va las utilidades a utilizar las utilidades van a ser destinadas para programas sociales que acaben con la pobreza. Incluso hay un artículo en la política, una cláusula que dice que con las utilidades de esta actividad se va a crear o se va a emitir un proyecto de ley para crear un fondo de sostenibilidad petrolera destinado a erradicar la desnutrición infantil, sobre todo en las áreas de actividad petrolera. Eso es completamente absurdo, llama la atención porque es justamente esta actividad y los impactos que esta actividad tiene a nivel local, lo que está provocando desnutrición infantil en niños porque les está privando del acceso a la pesca, por ejemplo, ríos contaminados ya no tienen peces, daña los suelos, ya no se puede cultivar alimentos. Entonces, esos niños, además al respirar los gases, la quema de gases en los mecheros y al respirar esos humos, estos niños obviamente bajan sus defensas, hay desnutrición. Y entonces es como una locura decir que para curar, digamos, o para sanar esa desnutrición infantil, van a aumentar la producción petrolera y una parte de ese dinero van a destinar justamente para esto. O sea, es algo que es completamente incoherente. Muchísimas gracias, Alex, por esa primera explicación. Creo que es súper importante entender todo lo que esta política de hidrocarburos de Lasso plantea y, como decía antes
también poner en antecedente lo que había propuesto en su campaña, ¿no? Para avanzar con esto, quisiera preguntarle a Mariano, desde su perspectiva como ingeniero petrolero, ¿cómo ve él esta nueva política de hidrocarburos? ¿Cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas que plantea este decreto? ¿O si para él son todas malas? ¿Qué es lo que usted ha visto? Buenas noches, un saludo Pedro, un saludo también a los compañeros del panel y a todos aquellos quienes están participando en el mismo. Bueno, de lo que yo recuerde, hasta ahora no ha habido un presidente en el país que intente hacer lo que intenta hacer ahora Guillermo Lasso a través de este decreto 95. A través del decreto 95, Lasso quiere privatizar absolutamente todo lo que huele a estatal en Petroecuador. La exploración prácticamente no se ha hecho gran cosa, pero la quiere privatizar. En lo que respecta a producción o extracción petrolera, hay que decir que de las más de 30 o 40 campos petroleros que existe en nuestra Amazonía, solo quedan 2 todavía en manos estatales. El resto fue privatizado en la época de Correa. Esto ya lo quiere privatizar también Lasso. De los oleoductos, de las refinerías ya se manifestó que quiere privatizar las 3 refinerías. Y en la tercera fase, lo que es transporte, comercialización, vale decir que la comercialización está parcialmente privatizada. Y el transporte lo quiere también privatizar. ¿Qué es el transporte? El transporte es todo lo que se transporta no solo a través del oleoducto. Hay 2 oleoductos en este país, el uno que es privado, el OCP, y el otro el SOTE, que es del Estado. Este lo quiere privatizar. Pero también hay toda una red de poliductos que transportan diferentes combustibles. Y esa red prácticamente cubre el país entero. Eso también lo quiere privatizar. Entonces, con un panorama de estas características, si es que él llega a concretar esto, significa que debe cerrarse Petroecuador, porque ya no tendría sentido que exista la empresa estatal si todas las fases de la industria que actualmente las maneja Petroecuador y que las maneja incluso parcialmente, porque como acabo de mostrar, algunas fases o partes de algunas fases ya están privatizadas. Entonces, ¿para qué seguir manteniendo Petroecuador como empresa pública, como empresa estatal? Evidentemente yo creo que los ecuatorianos tenemos que reaccionar frente a esto, porque insisto, no ha habido un presidente en años anteriores que haya intentado hacer lo que intenta hacer Lasso. Y no es lo único, ¿no? Porque acordémonos también el día 23 de mayo, es decir, un día antes de su posesión, él habló incluso de privatizar otras cosas. Yo no sé qué es lo que le falta para prácticamente entregar absolutamente todos los activos. Tal vez no se ha referido en una forma directa con respecto al seguro social, que hay que ponerle mucha atención. Pero él ya ha hablado ya de las carreteras, ha hablado de CNT, ha hablado de las hidroeléctricas. Es decir, prácticamente no se le escapa nada. Insisto, frente a un panorama de estas características, yo pienso que los ecuatorianos no nos podemos quedar quietos. Y es por esto que ya comienzan las movilizaciones. Aquí hay también otro hecho inédito en estos 40 y pico años de esta llamada democracia, es decir, desde el año 79, que yo recuerde, no ha existido ningún otro presidente en nuestro país que no tiene ni todavía ni 3 meses y ya tiene movilizaciones encima, que son las movilizaciones que están convocadas para este martes próximo y para el miércoles. La una convocada, es decir, con esto de la subida
mensuales en el precio de los combustibles. Yo me permití hacer un artículo hace un par de meses donde yo demostraba con números que no hay subsidio en los combustibles. Esa es una mentira que se la ha repetido de una forma pero increíble. Y claro, yo digo, hay toda una intoxicación mediática, política de los grandes medios de comunicación que distorsionan, realmente difunden informaciones que son totalmente falsas. Incluso hay otro compañero que es el presidente de la Asociación de Trabajadores de Energía y Petróleo, quien también igualmente con números, él demuestra que no hay subsidio en los combustibles, que incluso hay un pequeño excedente, ¿no? Y él lo ha mostrado haciendo un cálculo por otra vía. Entonces, ecuatorianos y ecuatorianas, yo pienso que tenemos que reaccionar. Estamos frente a un gobierno que esto del diálogo, esto de la concertación, esto del encuentro, es pura mentira. Ella nos está imponiendo cosas y nos está imponiendo cosas que vienen desde afuera, desde el Fondo Monetario, para afectar tremendamente a la mayoría de ecuatorianos. Ahorita hay unos informes del Banco Mundial que nos dicen que entre la gente que vive en la pobreza y la miseria en nuestro país, el porcentaje llega al 65%. Son niveles elevadísimos. Aquí de repente se puede estar gestando una gran explosión social. Si hubo ya un octubre en el año 2019 que rebasó toda expectativa, ahora se podría dar otro octubre con unas características mucho mayores, mucho más exacerbadas. Entonces de eso tiene que tomar en cuenta Lazo. En nuestros países vecinos la gente reacciona precisamente por eso, por la mala gestión de los gobernantes, caso de Colombia, de Perú y de Chile. Entonces, ojo Lazo, y con esto termino en esta parte. Yo creo también de que Lazo es un presidente ilegítimo. Él ganó la presidencia como fruto de un gigantesco y escandaloso fraude. Muchísimas gracias, Mariano, por su intervención. A las personas que nos están escuchando, quisiera pedirles que puedan hacer una reacción. Si están escuchándonos, puedan ponernos un puñito para saber que están ahí pendientes. Cuando escuchen algo que les gusta, nos dan un puñito. Cuando escuchen algo que no les gusta, se pueden reír. También decirles que si nos pueden ayudar a compartir este empute en la parte inferior derecha, pueden poner compartir el link para que más personas se puedan conectar y escuchar estas importantes cosas que se están diciendo sobre la política de hidrocarburos de Lazo. Estimado Alberto, finalmente logramos conectarnos contigo. Quisiera hacerte 3 preguntas sobre la política de hidrocarburos de Lazo, el decreto número 95. Primero, preguntarte, como tú fuiste ex ministro justamente de Energía y Minas, ¿qué son los contratos de participación? Que es justamente una de las principales cosas que se hacen en este decreto. Digamos que se pretende cambiar la forma en la que se hacen los contratos. Por otro lado, preguntarte si es posible duplicar el número de barriles diarios como pretende Lazo, es decir, ¿existe tales reservas en el Ecuador? Y por último, que nos cuentes ¿por qué es tan malo la privatización de los bienes públicos y si es constitucional? Justamente como expresidente de la Asamblea Constituyente, ¿es constitucional que se privaticen los bienes públicos de hidrocarburos, la empresa pública de hidrocarburos como pretende Lazo? Alberto, ¿me escuchaste? Aló, Alberto. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, sí, ahí te escuchamos, perfecto. Muy buenas noches. Disculpen, pero tuve problemas en conectarme a este empute. No te preocupes. Y yo personalmente estaba realmente emputado porque no lograba conectarme.
Espero que ahora Perfecto, sí, eso es justamente. espero que me escuchen y que podamos intercambiar algunas reflexiones. Como punto de partida diría yo que tenemos que tener conciencia de la gravedad de la crisis que está atravesando el país. Como nunca antes hemos tenido una caída del Producto Interno Bruto que llegó el año pasado a menos 7,8%. El año 99, cuando sufrimos la grave crisis del tornasiglo, la caída del Producto Interno Bruto fue del 4,3%. Los niveles de pobreza llegan a una situación realmente grave cuando vemos que más del 32% de la población está en situación de pobreza y vive con menos de $85 al mes. Casi un 17% de la población está en situación de pobreza extrema y vive con menos de $45 al mes. Vemos también que el desempleo está afectando a un número cada vez mayor de compatriotas. 5,7 millones de personas no tienen un empleo adecuado. Quiere decir que el empleo adecuado tiene que estar bordeando los 2,2 millones, 2,3 millones personas de la población económicamente activa. Son cifras realmente espeluznantes. Y tenemos también situaciones muy graves como las de la desnutrición infantil, desnutrición crónica, para mencionar apenas algunas cifras y datos de la gravedad de la crisis en lo social. La desnutrición afecta a la niñez menores de 5 años en promedio nacional en un 26%, a nivel rural en un 38%, y en los cantones con mayoría de presencia indígena pasa desde más del 50%, como sucede en el cantón Riobamba, y llega en el cantón Guano a más del 62%. Es una realidad lacerante del país, muy complicada. En este escenario, la apuesta del gobierno del presidente Lasso es volver rápidamente al crecimiento económico, transitando por el camino que ya conocíamos desde hace mucho tiempo atrás. Forzar los extractivismos, el extractivismo petrolero, el extractivismo minero, el extractivismo agroexportador, y por otro lado, forzar la tendencia a liberalizar las relaciones laborales. A través de eso, el Ecuador busca ser competitivo. Entonces, ¿qué va a provocar? Por un lado, mayores problemas ambientales. Ya mencionó aquí Alex algunas de las dificultades que se van a seguir viviendo en la Amazonía ecuatoriana, particularmente por el petróleo, y en otras regiones por la megaminería y la minería en general. Y por otro lado, la sobreexplotación de la mano de obra. Voy a cerrar esta primera introducción para tener claridad, anotando que el gobierno del presidente Lasso está planteando una suerte de código laboral paralelo. Se mantendría el código laboral actual para las personas que tienen ya una relación estable. O sea, eso es lo que quedaría. Para que se mantenga, podríamos decirlo así, la posibilidad de la explotación de la mano de obra. Y un código para los que no tendrían empleo, que representaría la posibilidad de una sobreexplotación laboral. En síntesis, esta es la apuesta del gobierno. Y habría que plantearnos que el gobierno lo que quiere, y eso lo ha dicho una y otra vez, es fortalecer la presencia del empresariado privado. Es un gobierno que apuesta más a la participación del mercado que a la participación del Estado. Y por otro lado, el presidente Lasso lo ha dicho muchas veces, incluso en campaña, que él busca que haya más presencia del mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. Esto quiere decir no solo las privatizaciones, sino las transnacionalizaciones, que se presenten como monetizaciones, que se presenten como concesiones, son privatizaciones y en concreto, en muchos casos, sobre todo en el sector hidrocarburífero, son transnacionalizaciones. Lasso también dijo con absoluta claridad en la campaña, varias veces yo le escuché, que él planteaba la duplicación de la tasa de extracción de petróleo, de más o menos 500,000 barriles al día a 1 millón de barriles. Aquí una pequeña puntualización. Comencemos a usar los términos apropiados. En Ecuador ni en ninguna parte del mundo se produce petróleo. El petróleo de una u otra manera está producido en el subsuelo. Es un esfuerzo geológico, si ustedes quieren, pero el petróleo ya está en el subsuelo y lo único que hacemos es extraer petróleo.
Entonces, en ese escenario habría que hacer una diferenciación de actividades extractivistas de actividades industriales. Salvo la refinación de petróleo, creo que muy pocos de los equipos que se utilizan en la actividad petrolera ecuatoriana provienen de la industria nacional. En Ecuador, salvo la refinería, insisto, no tenemos una industria petrolera. Y entonces aquí vienen los primeros análisis que habría que hacer. No se puede caer en análisis simplones y decir que ya vamos a tener unos ingresos adicionales porque vamos a extraer 1 millón de barriles y vamos a incrementar la tasa de exportación de petróleo. No, el mismo presidente Lasso acaba de reconocer que esa meta de 1 millón de barriles le va a tomar 4 años al gobierno. Una primera importante declaración del presidente que reconoce que el asunto no es tan fácil, que ampliar la tasa de extracción de petróleo toma tiempo. Toma tiempo porque vamos a preguntarnos de dónde van a sacar el petróleo. Si van a sacar el petróleo de los campos en actual explotación, esto significa que se va a seguir fortaleciendo la entrega de los campos petroleros a empresas extranjeras, como ya lo hizo Correa en su gobierno. Recordemos que entregó uno de los campos maduros, Sacha, y luego entregó la gran mayoría de campos. Ya Mariano mencionaba este asunto y esto me parece que es suficiente, y eso tendría que hacerse entregándoles más beneficios a las empresas extranjeras para que inviertan en esos campos maduros. Habrá que ver las condiciones en esos campos maduros. La otra opción es seguir ampliando la frontera petrolera hacia el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana. Y ahí hay que tener, a más de los limitantes geológicos, porque yo, de lo que conozco, estuve en el ministerio y trabajé en CEPE, he estado muchos años en el sector petrolero, vengo trabajando en actividades petroleras y energéticas de una u otra manera, en una primera etapa, apoyando estas actividades en los últimos años de mi vida, tratando de frenar tanta barbarie, pero de lo que se conoce no hay mayores reservas petroleras en el centro-sur, pero hay un limitante que tenemos que tener en consideración, que es fundamental. Las comunidades amazónicas van a resistir y tienen sobradas razones para defender con creciente firmeza sus territorios, su modo de vida, la madre tierra, la naturaleza, y ahí aparecen todos los derechos establecidos en la Constitución. Adicionalmente, si no se amplían las reservas petroleras, ¿qué es lo que va a suceder? Que en menor tiempo del previsto nos vamos a convertir en un país que deja de exportar petróleo. Las reservas petroleras, una cifra aproximada, Mariano, que tiene los números más frescos, podría aterrizar, no sé, en ese escenario, deben estar bordeando los 4.000 millones de barriles. Quizás es una cifra un poco exagerada. Si estamos extrayendo 500.000 barriles al día, esto quiere decir que más o menos 21 años nos quedaríamos ya sin reservas petroleras. El asunto es más dinámico, no es tan sencillo. Esto nos dice que más o menos en 10 años dejaríamos ya de exportar petróleo. Pero si nosotros vamos a duplicar la tasa de extracción, y mantengo en este análisis, reflexión primera, de que no se incrementarían las reservas, en menor tiempo nos vamos a quedar sin petróleo para exportar, lo cual tampoco no es una decisión adecuada. Ahora bien, uno de los mecanismos que plantea el gobierno para conseguir este ambicioso plan y complejo plan radica en el salir de los contratos petroleros de prestación de servicios y volver a los contratos petroleros de participación. Este ha sido un ir y venir en las actividades petroleras. Primero eran las concesiones con una serie de beneficios enormes para las transnacionales, luego avanzamos a los de participación, avanzamos luego a los petroleros, estos contratos petroleros de prestación de servicio, y volvemos a los de participación. Los contratos de prestación de servicios adolecen de un problema que radica en el costo de extracción mínimo, que bordea en promedio en $35 por barril. Así, cuando el precio del petróleo cae, el rendimiento es menor, y eso es lo que hemos vivido con los precios deprimidos, particularmente el año pasado, cuando teníamos incluso valoraciones negativas. Con los contratos de participación, la tajada estatal va a ser menor, pero se espera que se contrapese esa menor tajada estatal con mayores inversiones y con mayores tasas de extracción de petróleo. Entonces, yo creo que este es un escenario en el cual tenemos que estar muy atentos, porque
puede que se llegara, supongamos, es hipotético, que se llegara a incrementar la tasa de extracción de petróleo, no creo que a 1 millón de barriles por razones geológicas y por la resistencia que se van a provocar las comunidades con justa razón y con todo derecho, pero supongamos que se incrementa la tasa de extracción de petróleo, la pregunta que nos haríamos es si esa mayor exportación de petróleo va a beneficiar al Estado en mayor medida o la gran tajada se van a llevar las empresas extranjeras como ya ha sucedido. En este escenario es lo que se propone transformar a la mayor empresa del país, Petroecuador, en una sociedad anónima. No creo que van a avanzar hacia una privatización abierta y declarada. Van a tratar de incorporar capitales privados y esa será una suerte de paulatina privatización. Y entonces la privatización de las 3 refinerías tampoco va a ser muy fácil, porque estamos viendo que hay condiciones en el mercado petrolero internacional complicadas, no se venden fácilmente las refinerías y por la desesperación de conseguir recursos para atender el servicio de la deuda externa, se podría dar paso, digo yo, Pedro, aquí a una suerte de venta de las refinerías a un precio de gallina robada. Y la venta la venta planteada también para todo lo que es la red de gasolineras de Petroecuador merecería similares reflexiones. ¿Es un negocio rentable que adicionalmente sirve para normar el mercado vía precios y cantidades? Veamos cómo es la realidad en las gasolineras de Petroecuador. Muchas veces son las gasolineras que más cola de vehículos tienen porque la gente sabe que el precio es más bajo, que las condiciones del combustible están más aseguradas y que incluso la cantidad podría estar justa y no como podría estar sucediendo en otras redes de gasolineras. Y la opción de vender las gasolineras, perdiendo esta opción de una rentabilidad y de un mecanismo para renormar el mercado, no es la más adecuada porque no será tampoco una gran cantidad de dinero que vamos a recibir. Esta sería una lectura muy rápida de lo que está planteando el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Muchas gracias por tu intervención, querido Alberto, te escuchamos perfectamente. Realmente consideramos que esto es un problema, las políticas públicas y las políticas extractivistas en este caso van a tener una mayor repercusión contra los derechos de la naturaleza y los derechos de las personas. Para esta segunda ronda vamos a conversar un poco más si quizás podríamos aterrizar en el derecho de las personas, es decir, si podemos establecer que lo sabemos, no sabemos todas las afectaciones que van a haber dentro de las comunidades y las poblaciones, pero ¿qué ustedes creen que se van a tomar como medidas activas, medidas objetivas y medidas muy próximas por parte de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades, de las personas en general? Porque también a veces sentimos que desde lo urbano no aterrizamos, ¿verdad? Y decimos aquellas cosas están muy lejanas porque no están al lado nuestro, la Amazonía, pero no es verdad. Esto afecta a todos los ecuatorianos, en todos los sectores y en todos los ámbitos. Por favor, Alex, si nos puedes decir qué tú crees que va a pasar con las comunidades, qué crees que son las acciones más próximas que pueden tomar o que van a tomar las comunidades, los pueblos, las personas en general. Sí, efectivamente, como ya se ha hablado, esta actividad petrolera en nuestro país tiene unas cifras completamente nefastas. Está demostrado que que la extracción del petróleo genera unos impactos a nivel local en las comunidades, tanto indígenas como campesinas, no es solamente que lo digamos los ambientalistas, eso está demostrado en sentencias judiciales. Si revisamos la sentencia del caso Chevron Texaco, que es bien extensa, ahí está ya demostrado que el extraer petróleo contamina aguas, tanto superficiales como aguas freáticas, contamina los suelos, les deja sin posibilidad de ser fértiles para la agricultura, contamina el aire. Y eso también, y sobre todo esta parte del aire, no solamente en la sentencia del juicio de Chevron, sino también en la sentencia que este año se emitió en la Corte Provincial de Lago Agrio, de Sucumbíos, en relación a la demanda que 9 niñas amazónicas pusieron
justamente por la quema de gas en los mecheros. Pusieron contra el Estado por autorizar la quema de gas en los mecheros. Y la sentencia dice que efectivamente la quema de gas en los mecheros ha violado los derechos de las niñas accionantes, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la salud y los derechos de la naturaleza. Esto lo dice una sentencia. Entonces, esto está ya demostrado incluso judicialmente. Ahora, las personas que están viviendo esta situación, que es una situación realmente crítica, o sea, imagínense ustedes, son familias que no tienen acceso a agua limpia, agua segura, que si toman el agua de los ríos, esa está contaminada. Si hacen un pozo, si cavan un pozo para obtener el agua del río que está contaminada se filtra y sale también por el pozo doméstico que hace la familia. Si quieren coger agua de lluvia, está contaminada por la quema de gas en los mecheros que contamina la atmósfera y hace que caigan aguas, o si no es agua lluvia ácida, son también aguas que tienen este hollín que genera esta combustión y que se deposita en los techos de la casa, que es de donde coge el agua de lluvia la familia. Entonces son familias que no tienen ninguna forma de acceder a un agua, al agua que es el líquido vital, no tienen forma de acceder. Entonces, esta situación que está así muy crítica, el momento en que viene un gobierno y le dice que esto que están viviendo las familias se va a duplicar, o sea, simplemente ya no van a tener cerca unos 2 pozos en la comunidad, ahora van a hacer más porque van a tratar de aumentar esta extracción haciendo más pozos petroleros en los mismos campos en donde están ya operando y también extendiéndose, ampliando la frontera petrolera hacia el centro-sur de la Amazonía. Ahí claramente la política de Guillermo Lasso dice que va a hacer lanzamientos de rondas de licitaciones petroleras, como ya lo hizo el gobierno de Rafael Correa. En el año 2012 lanzó una ronda de licitaciones y lo hizo incluso con una publicidad a nivel internacional, varias reuniones en diferentes ciudades del mundo para ofrecer los campos petroleros del sur de la Amazonía, de la Ronda Sur-Oriente que se llamaba, pero lo que no contaba justamente es con este limitante que habla Alberto y que es la posición de las organizaciones y de las nacionalidades indígenas, sobre todo en el sur de la Amazonía, que en todas las ciudades en donde estuvo el gobierno de Correa haciendo la promoción de la ronda petrolera, estaban los indígenas en la puerta de afuera del edificio donde estaban reunidos, diciendo, no vamos a permitir que entren petroleras, no nos han consultado y no queremos en nuestros territorios de esa actividad. Entonces, eso fue uno de los motivos por los que fracasó la ronda suroriente en ese año. Ahora, después, el gobierno del ministro de Energía y Recursos No Renovables en el periodo de Lenín Moreno también anunció que iba nuevamente a hacer lanzamiento de esta ronda, pero fracasó también por la posición de las organizaciones. Entonces, el rato que el gobierno de Guillermo Lasso quiera de todas maneras lanzar rondas petroleras o ampliar dentro de los campos y de los bloques que ya están en operación, ampliar el número de pozos de extracción, van a encontrarse con la resistencia de las organizaciones. Una resistencia que también lleva muchos años pronunciándose, manifestándose y dando argumentos. Ellos han tenido la oportunidad de visitar las zonas de actividad petrolera en lo que llamamos los toxitours y saben qué significa vivir al lado de un pozo, saben qué significa que les atraviese un oleoducto por delante de su casa y que ese oleoducto se rompa y que se derrame el petróleo o se derramen aguas de formación, saben lo que significa no tener agua, saben lo que significa que sus hijos se enfermen por estar bañándose en los ríos contaminados y saben lo que significa que haya siempre en todas las familias casos de cáncer. En las zonas donde estuvo Texaco, en el norte de la Amazonía, hay
3 veces la media nacional en incidencia de cáncer. Y en las zonas donde estuvo Petroecuador solamente, que es un poco después, 10 años después, hay 2 veces la media nacional de casos de cáncer. Entonces, esto hace que tanto la gente ya afectada como la gente amenazada en el sur de la Amazonía estén en estos momentos alertas y que en estos momentos estén vigilantes y que han dicho ya que no van a permitir que se siga atropellando sus derechos. Y esto es lo que nosotros tenemos también que apoyar, fortalecer esa resistencia a los pueblos, porque ellos están luchando no solamente por sus territorios, sino por todo el país y por el planeta. Muchísimas gracias, Alex. Yo estoy con un internet un poco malo, entonces si me caigo, les pido que me disculpen. Quería decirles a todas las personas que nos están escuchando que este es El Empute, que es un espacio de debate político de izquierdas en el cual los derechos humanos y la naturaleza se tratan transversalmente. En este espacio buscamos crear diálogos críticos, abiertos y plurales, donde quienes hablen sean principalmente personas de a pie, activistas de todas las luchas, es decir, un espacio de confluencia e interseccionalidad, un espacio de ternura radical. Quisiera pedirles a todas las personas que nos están escuchando si pueden ayudarnos a compartir en la parte inferior derecha para que más personas se puedan conectar. También decirles que si desean participar en este espacio, como decía, este es un espacio plural en el que justamente democratizamos la palabra, entonces todas las personas que deseen participar pueden pedirnos el micrófono y en un momento dado les vamos a pasar uno a uno. Para avanzar con este empute, quería decirle a la Nati un poco, digamos, recordando lo que ella nos decía sobre los ofrecimientos de campaña de Lasso. ¿Qué opina usted, Nati, digamos, escuchando todo lo que se ha venido diciendo acá respecto al decreto 95, sobre la, por ejemplo, privatización de las petroleras en cuanto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas? ¿Es realmente compatible los acuerdos que se hizo que hizo el gobierno de Lasso con digamos, los compromisos que tuvo el gobierno de Lasso en el tema ambiental con esta política hidrocarburífera que está planteando en el decreto 95? Bueno, Pedro, muchas gracias por la pregunta y gracias a todos los compañeros que me hicieron la palabra. Creo que, bueno, me gusta mucho estar participando en este espacio que se llama Empute, porque creo que lo que estamos de imputados, ¿no? Y es porque varios de los compromisos que se encuentran firmados por Lasso, que bien sabemos no son compromisos vinculantes, pero son compromisos éticos. Yo creo que la palabra de una persona vale, y vale mucho. Son compromisos que empiezan a verse contradictorios a las políticas, especialmente a este decreto 95 que lo tenemos enfrente. Quiero recordarles algunos de los puntos de los compromisos a los que llega Lasso que empiezan a contradecirse. Primero, él empieza con todo el tema de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Él habla que la lucha contra el cambio climático debe ser política de Estado fundamental. Obviamente, si es que quiere duplicar la producción petrolera, no está apoyando justamente este compromiso de lucha contra el cambio climático, sino que está empeorando la situación, porque todos conocemos que el cambio climático es producido por actividades antropocéntricas, especialmente por la quema de combustibles fósiles y la extracción de petróleo. Obviamente empeora esta situación, especialmente conociendo que la Agencia Internacional de Energía ya ha dicho que tienen que quedar bajo tierra 2/3 de las reservas conocidas de petróleo, para que nosotros podamos, la humanidad tenga alguna oportunidad de llegar a los 2 grados o ojalá al 1.5 grados como se planteó en el Acuerdo de París. Esto no se ha respetado, no se ha tomado suficientemente en cuenta, y si es que se siguen explotando más pozos petroleros, ¿no es cierto?, vamos definitivamente a superar esta cifra. Y además lo que yo digo, ¿no? El hecho de que la Agencia Internacional de Energía plantee el tema de dejar el petróleo bajo tierra, es muy diferente que lo plantee en un país como, no sé, Arabia Saudita,
que tiene tan poca biodiversidad y que tiene desierto, a un país como Ecuador, donde debería realmente priorizarse al dejar el petróleo bajo tierra, porque no solamente sacamos ese petróleo, extraemos ese petróleo, se quema el petróleo y contribuimos al cambio climático, sino que la deforestación, las consecuencias ambientales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, la salud de las comunidades se ve afectada y por lo tanto los efectos son aún mayores que no solamente este tema del cambio climático que nos preocupa a todos. Otro punto que plantea Lasso es revisar el plan de desarrollo descarbonizando paulatinamente la economía. Me pregunto, ¿no es cierto?, cómo se va a descarbonizar la economía si es que además se está planteando duplicar la producción petrolera. Además, habla, bueno, de un inicio de un cambio del proceso del parque automotor, que eso podría realizarse a la par, es un poco coherente, ¿no es cierto? Si es que seguimos, si lo que quiere es limpiar el parque automotor, mientras estaríamos nosotros extrayendo petróleo para poder alimentar a automóviles que obviamente van a utilizar más combustibles fósiles. Pero el punto especial que plantea Lasso es una revisión de la frontera petrolera y fomentar la recuperación mejorada de los pozos actuales. En el decreto 95, Lasso plantea en varios aspectos el tema de revisar y reportar a la presidencia el estado integral del funcionamiento, del tema del transporte, de la comercialización del petróleo. Eso comentó Lasso durante la conversación, dijo que se iba a hacer esta revisión, pero la lógica de esa conversación con Lasso era que se iban a revisar los contratos petroleros para, por ejemplo, analizar todos los errores que ocurrieron y corrupción que existió durante el otorgamiento, por ejemplo, de las licencias del bloque 31, ¿no es cierto?, del ITT, porque sabemos que esos contratos tienen muchísimas fallas y la idea era justamente que se puedan revisar estos contratos para establecer todas las irregularidades. También él promueve, ¿no es cierto?, dice promover una consulta popular por Yasuní. Él dice que se tiene que revisar todo lo que ocurrió y promovía que se realice una consulta popular por Yasuní. Me pregunto entonces cómo, si es que pretende, y sabemos muy bien, ¿no es cierto?, todos quienes recogimos firmas y además las encuestas decían que más del 80% de la población quería dejar el petróleo bajo tierra. Si se promueve en efecto una consulta popular por Yasuní y la población dice que no se explote el remanente de lo que queda en el Yasuní, especialmente en el bloque ITT, entonces ¿cómo pretende duplicar la producción de petróleo? Entonces se van viendo, ¿no es cierto?, estas contradicciones tan brutales. Pero además el tema de la privatización, eso no estaba dentro de los compromisos, porque no tiene que ver, bueno, con el tema ambiental directamente, pero es algo que nos preocupa del decreto 95. Pero en realidad, Pedrito, a mí lo que más me preocupa del decreto 95 son las ausencias. Y es la ausencia especialmente, por ejemplo, del tema de la consulta. A nosotros uno de los puntos que más, te podría decir, nos dio esperanza, pese a que, como decimos, los compromisos electorales son electorales y los políticos tenemos poca fe, pero era este punto de desarrollar y respetar las consultas previas, libres e informadas y que éstas sean vinculantes. Eso fue lo que dijo Lasso en sus compromisos y en este decreto, donde obviamente existen poblaciones que van a verse perjudicadas, como hemos escuchado bien a Alex, de toda la población, no solamente afectada directamente por la explotación, por los mecheros, por la contaminación, etcétera. No estamos viendo en este decreto este tema de cómo se van a desarrollar las consultas previas, libres e informadas y que éstas sean vinculantes. ¿Qué ocurre si es que, como bien ha dicho Alberto, las poblaciones indígenas, y como lo conocemos, dicen que no a la explotación petrolera porque saben el daño que hizo Chevron, saben el daño que ha ocurrido en el norte de la Amazonía y el centro sur, que se ha planteado muy fuerte el no desarrollar petróleo en su territorio, se plantea y dice que no. Va a respetar el carácter vinculante de esta consulta, va a respetar entonces que las poblaciones están en contra del desarrollo petrolero en su país. Me parece complicado, ¿no es cierto?, que pueda ofrecer el duplicar la producción petrolera, el privatizar, que es algo que se ve muy claro dentro del decreto 95, todo el proceso de la producción sin que se respete la consulta previa, libre e informada de carácter vinculante. Entonces son varios temas que nos preocupan de sobremanera, Pedro. Vemos que
y empiezan ya las contradicciones y obviamente a mí la verdad me molestó muchísimo dentro de del inicio de este decreto, los considerandos, ¿no es cierto? Los considerandos casi siempre son artículos de la Constitución o artículos de algunas leyes, pero el último o el penúltimo, los considerandos, dice que la coyuntura económica actual, nacional e internacional, exige que el Estado ecuatoriano explote y explore de manera racional y ambientalmente sustentable los recursos naturales y no renovables que se encuentran en el subsuelo. Entonces me molesta, ¿no es cierto?, que en los considerandos plantee ya, ¿no es cierto?, que la coyuntura exige al Estado que se explote, cuando el Estado somos todos los ecuatorianos. La coyuntura sabemos que es compleja, la crisis que estamos viviendo, pero además sabemos que estamos viviendo una crisis climática muy grave y que esa es también parte de nuestra coyuntura. Por lo tanto, no exige que el Estado explote, más bien exige que el Estado conserve. Entonces, sí, imputados estamos, Pedro. Muchísimas gracias, Nati. Sí, así es, el empute es un espacio informal en el que estamos emputadas, estamos emputados, y que invito a las personas que están como hablantes a que se tomen la palabra cuando deseen agregar algo a lo que se está diciendo. Este es un espacio en el que podemos darnos el lujo de hacer esto. Yo quería hacerle una pregunta para Alberto y Mariano, justamente vinculado con lo que decía Nati, ¿no? Bueno, conociendo que este es un gobierno de derecha, conservador, neoliberal, en el que justamente está buscando privatizar todo el Estado, cada institución del Estado. Quería preguntarles a ustedes qué implicaciones tiene esta privatización, es decir, cuáles son los efectos en la población de que las empresas públicas empiecen a ser privatizadas. No sé quién desea iniciar. Alberto o Mariano, pueden tomarse la palabra. A ver, para seguir el mismo orden, no sé si me permite. Claro, Mariano, sigue. Ya, yo quería hablar un par de minutos respecto a esto de la intención que tiene Lazo de subir la producción de 500.000 a 1.000.000 de barriles. Y ha tomado como símil lo que pasa en Colombia con Ecopetrol. Incluso quiere convertir a Petroecuador en algo parecido a lo que es Ecopetrol en Colombia. Y realmente me asombra una serie de datos que son falsos totalmente, porque es increíble en este país como esto del manejo de cifras en la cuestión petrolera es prácticamente un tabú. Somos, diría yo, tal vez pocas las personas que manejamos esto. Y claro, y se inventan cifras, datos y lanzan nomás al aire como cualquier cosa. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, algo habló Alberto, en el suroriente no hay reservas desde el punto de vista comercial explotables. Y aparte de eso van a tener evidentemente la confrontación con las comunidades que no quieren saber nada del petróleo por allá. Por otro lado, también cuantifican Pungarayaco. Pongámosle ojo a Pungarayaco. Y a Pungarayaco porque ahí hay ciertas reservas importantes, pero todo el sector ya está poblado. Ya está poblado. Y ahí la única forma de explotar ese petróleo es como una mina a cielo abierto. ¿Ustedes creen, quienes nos están escuchando, quienes participan en este panel, que las comunidades van a permitir ahí que les hagan un boquerón tremendo para sacar ese petróleo? No lo van a permitir, pues. También están pensando en el fracking, es decir, esto de la fracturación hidráulica, que hoy día es cuestionado en todas partes del mundo, en los mismos Estados Unidos, porque tienen unos efectos ambientales terribles. Y aparte de eso son pozos de poca vida de duración que no son rentables, pero ahí está metido la cuestión mercantil de la industria petrolera, las mafias, diría yo, quienes están lavando dinero. Y mucho ojo, ahí sí podrían aumentar petróleo desde el Parque Yasuní, desde el ITT. El ITT son las siglas de Ispingo, Tiputini y Tambococha.
Ahorita se está explotando de Tiputine y de Tambococha. Falta el Ispingo, y que es la que tiene la mayor cantidad de reservas. Pero eso está en pleno parque del Yasuní. Es decir, ahí quieren cometer realmente un acto atroz. Es decir, si ya en la actualidad, porque el parque está rodeado de concesiones, de pozos y todo, si ya quieren acabar con el parque, será que entonces que van a sacar el petróleo del campo de Ispingo. Y ahí sí, claro, van a tener, qué sé yo, unos 100.000 barriles adicionales. Mucho ojo, una alerta, ¿no?, a todos los ecuatorianos. Bien, pero yo creo que no van a llegar a este millón, y más lo están haciendo para promocionar la privatización, porque si como el Estado no tiene plata, tiene que invertir, ya hablan de 16.000 millones. Si para los maestros no tienen 1.300 millones, dice el gobierno que no tiene, 16.000 millones ¿dónde van a sacar? Entonces, claro, dice, aquí viene el capital privado, tiene que invertir. Y lo comparan con Colombia. Y vale conocer, por ejemplo, que en Colombia, cierto es que la producción no es que duplica la nuestra, está un poco más de la mitad. Aquí producimos 500.000, en Colombia no llegan a 800.000. Pero hay una diferencia abismal en las participaciones del Estado. La participación del Estado en Colombia, pese a que Colombia extrae más petróleo, es casi la mitad de la participación que hay aquí en nuestro país, pese a que los contratos aquí son altamente cuestionados porque tienen tarifas que son extremadamente altas y el Estado se queda con la menor parte de las utilidades. Imaginemos que aquí subamos la producción, evidentemente como quieren cambiar los contratos, entonces van a aumentar la renta para las empresas y van a disminuir para el Estado. Esas son las intenciones. Ahora, yo me quería también referir a otro aspecto que a mí me parece importante. El mundo está dando pasos significativos, grandes, en torno al cambio de la matriz energética. Se considera que el año 2030, es decir, de aquí a 9 años, hay un quiebre. Ese es el año bisagra. Es decir, hasta ese año aumentará la extracción petrolera en el mundo, pero ya en niveles pequeños. Pero a partir de ese año, del 2030, la extracción comienza a disminuir y va a comenzar a disminuir la demanda, es decir, los precios se van a caer. Es decir, ¿qué sacamos ahorita? Sacando, o digamos, disque descubriendo reservas para 20 años, si de aquí a 9 años ya no va a haber mercado donde vender ese petróleo. ¿Y por qué no pensamos en las energías alternativas? Casi todas las empresas del mundo, sean estas estatales o privadas, me refiero a empresas petroleras, tienen un área, una división de energías alternativas, de energías limpias. La misma Exxon, la British, tienen esto y ya incursionan en estos campos. Y aquí ni siquiera se les ha ocurrido. Aquí han expedido ese decreto 95, ya tienen un nuevo esqueleto reformatorio para la nueva Petroecuador que la convierte en sociedad anónima, pero en ningún momento ellos hablan de las energías renovables, de las energías alternativas, cuando estamos viendo, apreciando solo este año, que los efectos ambientales son verdaderamente pavorosos. Yo creo que todo el mundo ha de haber leído, ha de haber visto videos en televisión, que hace pocos días en Europa, en el mismo continente y con una diferencia de pocos días, se produjeron efectos totalmente contrapuestos. Por un lado, en Alemania, en Bélgica, hubo tremendas inundaciones. Y por otro lado, en la parte sur de Europa, Grecia, Turquía, sur de Italia, se producían tremendas sequías con temperaturas altísimas y que genera tremendos incendios. Y temperaturas altas están en Estados Unidos, en Canadá. Es decir, este año estamos apreciando como nunca los efectos devastadores del cambio climático. Entonces, ¿cómo es posible que todavía estemos pensando en el petróleo como combustible? Si tenemos la posibilidad de, diría yo, de ir nosotros bien en una nueva empresa
de ir a la cabeza aquí en esta región en la investigación de las energías alternativas. Por ejemplo, Mariano, no te estamos escuchando más. Hasta que regreses, bueno, me voy a tomar un ratito el micrófono. Decir que como activista que justamente se dedica a la defensa del Yasuní, no puedo quedarme callado, justamente a pesar de que estoy moderando este foro. Creo que es importante hablar sobre lo que está sucediendo allí en cuanto a la política de hidrocarburos que se vincula con lo que dice Lasso, ¿no? A lo que Lasso ha dicho que quiere duplicar la explotación, digamos, la extracción de crudo, como decía Alberto, y eso implica ampliar la frontera extractiva. La frontera extractiva, como se mencionaba antes, se puede ampliar principalmente en dos lugares. Uno es en el suroriente de la Amazonía, que como decía tanto Alberto como Mariano, ya no hay mucho petróleo, y el otro es Ispingo, ¿no? Que es el corazón del Yasuní, pero además de eso es el lugar más biodiverso del planeta, también es territorio de los pueblos en aislamiento voluntario, y justamente Ispingo se encuentra, gran parte de Ispingo se encuentra dentro de la franja de amortiguamiento de la zona intangible. La zona intangible es del territorio, no, es parte del territorio de los pueblos en aislamiento voluntario. Es una zona que se ha demostrado, es una zona de un coto de caza de estos pueblos, y su explotación podría ser devastadora, ¿no? Lamentablemente la extracción petrolera en el Yasuní no se ha detenido durante la pandemia. Se ha construido una carretera de más de 6 kilómetros justamente, y se ha comenzado a explotar Ispingo A y B, siendo este incluso el cantón Tiputini el lugar donde más contagios de COVID-19 ha habido. Incluso tenemos ya la confirmación de que ha habido un contagio masivo dentro del bloque 43, que por el motivo por el cual tuvieron que suspender las actividades por más de 45 días, mandar a sus casas a las personas de comunidades cercanas que trabajan en la petrolera y que fueron contagiadas por COVID-19, es provocando, digamos, aún un contagio mayor. Me tomé la palabra solamente un ratito, no sé si ya volviste, Mariano, y quieres terminar tu idea, o hasta mientras decirle a las personas que nos están escuchando que pidan la palabra, que al final de la intervención de Alberto vamos a abrir justamente el espacio para sus opiniones. Mariano, ¿quieres decir algo más o doy paso a Alberto? Sí, mil disculpas porque parece que se interrumpió la comunicación. Yo solamente quería decir de que hay efectos que estamos apreciando este año realmente catastróficos, y el mundo tiene que dar ese cambio importante, un cambio de 180 grados con respecto a la matriz energética. Si no vamos a ese cambio, simplemente nosotros vamos a perecer. Es que no hay otra. O el mundo nos derrota, o nosotros, bueno, no es que le vamos a derrotar al planeta, pero por lo menos podemos preservar la vida unos pocos años más. Si no, la vida se va a acabar aquí. Entonces, por eso la importancia de que todos participemos, nos organicemos para ir por estos cambios importantes. Los cambios significan no solamente los cambios desde el punto de vista ambiental, sino también de la sociedad, porque la naturaleza no solamente está compuesta por plantas y animales, sino también por seres humanos. Entonces también tenemos que pensar en la justicia del ser humano. Y si los seres humanos, o quienes dirigen ahorita los seres humanos, quieren destruir al planeta, bueno, nosotros tenemos que enfrentarlos, confrontarlos para echarlos abajo, y por lo menos dejar esperanza para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias, Mariano. Ahora sí, Alberto, te doy la palabra. Repito lo que yo mencionaba antes sobre cuáles son los efectos, cuáles son las implicaciones que tienen las privatizaciones en el Estado.
Y de una vez aprovecho y te pregunto, porque parte de lo que dice el decreto 95 permite que se hagan acuerdos de arbitraje internacional, es decir, que se incluya en el contrato con las petroleras acuerdos de arbitraje internacional, justamente tomando en contexto lo que pasó con la CIADI hace pocas semanas. No sé si también nos quieres comentar sobre esto. Entonces, por un lado, el tema de las privatizaciones y por otro, el tema de arbitraje internacional. Te cedo la palabra, Alberto. Mira, Pedro, creo que hay bastante material para seguir discutiendo y analizando. El tema de las privatizaciones ameritaría otra discusión y otro impute generalizado, pero yo quisiera profundizar un poco más la cuestión petrolera. La cuestión petrolera habría que insistir en las dificultades reales que existen para incrementar las reservas de petróleo. Vamos a hablar también, y me interesa, sobre la cuestión de lo que se dice cambio climático. Pero las reservas petroleras en el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana no son tan significativas. Eso sabemos ya desde hace algunos años atrás. Y además, cada nuevo campo que se descubra, vemos que tiene una calidad peor de petróleo, son petróleos de baja calidad, con un número de API, de grado API muy bajo, y además de menor cantidad. Los relativamente grandes campos de petróleo, los campos maduros, ya se descubrieron hace algún tiempo atrás y están en franco deterioro. Esa es una primera cosa que deberíamos tener en consideración. Más allá, ya lo dije, de la justa, necesaria y en derecho aceptable y digna de apoyo, resistencia de las comunidades indígenas de la zona, indígenas y no indígenas. Porque ellos saben muy bien qué es lo que pasó en el nororiente. Yo creo que deberíamos hacer hincapié en esta cuestión, Pedro. En este mes de agosto se cumplen ya 49 años desde cuando zarpó el buque tanque Ana Cortés de la Texaco con el primer cargamento de petróleo. 49 años en los cuales nosotros tenemos que hacer un análisis. ¿Qué ha pasado? ¿El Ecuador se desarrolló con el petróleo? La respuesta categórica es no. Pudimos haber mejorado en algunos ámbitos de la infraestructura, seguramente. Deberíamos también evaluar si eso permitió que se mejoren las condiciones de vida de la mayoría de la población. En algunos sectores de clase media en determinadas épocas hubo cierta mejoría, pero eso son cuestiones que deberíamos hablar. Pero deberíamos tener en consideración qué es lo que pasó y qué es lo que sigue sucediendo en la Amazonía petrolera. La contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo es algo cotidiano. Estamos viendo en estos días lo que está significando para centenares de miles de compatriotas en la Amazonía la ruptura de los oleoductos del SOTE y del OCP, que se provocó hace un año y que no tiene ninguna respuesta todavía de la justicia ecuatoriana. Estamos viendo, ya mencionó aquí Alex, el tema de los niveles de las enfermedades catastróficas. El cáncer alcanza el 31-32% en las provincias petroleras amazónicas, cuando el promedio nacional está en el orden del 12%. No nos olvidemos que desaparecieron 2 pueblos enteros con actividad petrolera, los Tetetes y los Anzahuaris. Yo insisto eso porque no podemos ahora cometer la misma barbaridad que cometimos como sociedad, cuando seguramente no teníamos mucha conciencia de lo que eso podría suceder, pero ahora vamos a ser responsables a lo mejor de la desaparición de los Tagaeri, de los Taromenane, de los Oñamenane, los pueblos en aislamiento voluntario en la zona del campo 43, en el Itetén, en el Xpingo, Tambococha, Tiputini. En ese escenario también tengamos en consideración lo que significa para la Amazonía ecuatoriana la actividad petrolera. Yo creo que esto es una cuestión que no puede quedarse así nomás, y sabemos que son las provincias petroleras las que se han convertido en una zona de sacrificio, y son las provincias petroleras de donde sale el petróleo desde agosto de 1972, ya casi medio siglo, las provincias más pobres de todo el Ecuador. El índice de necesidades básicas insatisfechas a nivel nacional supera el 60%, pero en las provincias petroleras,
como es el caso de Orellana, asciende a un 85% y más sobre todo para las poblaciones indígenas. En la provincia de Sucumbíos asciende a un 87% y más para las poblaciones indígenas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Seguir profundizando la destrucción de esa Amazonía que ya está suficientemente afectada y ampliar la destrucción hacia el centro-sur de la Amazonía y complementar eso con la megaminería. Me parece que como sociedad ya deberíamos ser un poco más responsables y tomar cartas en el asunto para frenar tanta barbarie. Y ahí llegamos a un tema que me parece fundamental y que se ha mencionado acá y creo que es importante, hablar de lo que se llama cambio climático. Nuevamente les invito, comencemos a usar los términos adecuados. Cambios climáticos ha habido muchos a lo largo de la larguísima historia geológica de la Tierra, épocas de calentamiento y épocas de enfriamiento. Ahora vivimos un colapso climático, provocado no a secas por el antropoceno, por los seres humanos que están afectando la historia de la Tierra, sino por el capitaloceno. Capitaloceno, que es el responsable de este sistema que vive de la codicia, vive de un sistema que tiene que acumular permanentemente el crecimiento económico desenfrenado, que no tiene futuro cuando tenemos límites biofísicos. En ese escenario, entonces, es muy importante, y yo rescato lo que dijo Nati al hablar de la Agencia Internacional de la Energía, que ya en el año 2012 dijo que hay que dejar en el subsuelo las 2/3 partes de todos los combustibles fósiles cuyas reservas ya han sido descubiertas. Ya descubiertas, no es que hay que pensar a futuro dejar, no, hay que comenzar a dejar el petróleo en el subsuelo si no queremos que la temperatura de la Tierra crezca en 2 grados. O sea que esto ya es una barbaridad lo que vamos a sufrir nosotros. No nos olvidemos que con el cambio climático y el posible incremento del nivel de los mares, Guayaquil está en el puesto número 9 de las 10 ciudades más amenazadas por esta realidad tan dura de que lo que representa este colapso climático. Entonces aquí hay que estar muy conscientes. El petróleo tiene sus días contados porque es un recurso natural no renovable. El petróleo tiene sus días contados porque no podemos seguir carbonizando la atmósfera. Y el petróleo comienza a tener sus días contados por los cambios en los patrones de consumo. La misma British Petroleum dice que ya para el año 2030 habrá una severa reducción de la demanda de los derivados de petróleo por la cantidad de vehículos eléctricos, por ejemplo, y otros motores que no serán de combustión. En ese escenario también entonces hay que abrir la puerta al tema de las energías alternativas, porque podemos caer en una trampa que a cuenta de impulsar las energías alternativas abramos la puerta para la megaminería, el cobre, el litio y otras tierras raras indispensables. Entonces aquí es fundamental no simplemente apostar por las energías alternativas para incrementar la oferta de energía, sino ir cambiando los patrones de producción en economía en general, de consumo de los seres humanos e ir buscando mecanismos para relacionarnos de manera armónica con la naturaleza. Esas son algunas de las cuestiones que deberíamos sacar como una conclusión básica y fundamental. Tenemos que reencontrarnos con la madre tierra, y Ecuador, que es el único y el primer país que aprobó en su constitución que la naturaleza es sujeto de derechos, tiene que comenzar a hacer realidad eso. Y aquí tiene razón Mariano cuando dice que también debemos pensar en los seres humanos. Efectivamente, derechos humanos y derechos de la naturaleza van de la mano. No podemos solo tener justicia social y olvidarnos de la justicia ecológica. Y tampoco solo justicia ecológica olvidándonos de la justicia social. Eso demanda entonces comenzar a pensar en otro tipo de economía que tiene que subordinarse a las demandas de los seres humanos, pero los seres humanos viviendo en armonía con la naturaleza. Un par de ideas en relación a lo del CIADI, que creo que es importante también tener en consideración. El retorno del Ecuador al CIADI es abiertamente inconstitucional. Eso a mí no me cabe la menor duda. En la Constitución se establecieron 2 artículos claramente orientados a atender los tratados internacionales. El 419, que tiene, creo que son 8 numerales, y ahí están claramente estipulados los tratados en los cuales la Asamblea Nacional tiene que intervenir, aprobar o negarlos. Pero hay un tipo de tratados
artículo 422, que habla de los tratados en los cuales vía arbitraje se cede soberanía nacional. Esos están totalmente prohibidos. No pueden haber tratados de arbitraje internacional, sea en el CIADI o los tratados bilaterales de inversiones. Esos tratados están prohibidos. Lamentablemente parecería que la Corte Constitucional, en complicidad con el gobierno, permite que Guillermo Lasso viole abiertamente la Constitución. Estas son las cosas que hay que hablar con claridad. Y entonces hay más que un motivo para imputarnos. Está bien eso, pero lo que tenemos que sacar las conclusiones para seguir apoyando a quienes están resistiendo en los territorios, seguir organizando y seguir construyendo alternativas que permitan enrumbar nuestro país en una dirección completamente diferente, porque lo que está planteando el gobierno, por ejemplo, al cambiar el nombre del Ministerio del Ambiente, introduciendo esto de transición ecológica, es un mecanismo para hacer realidad la economía verde. El mismo ministro, no me acuerdo el nombre del ambiente, el flamante, dijo que de lo que se trata es de abrir la puerta a las transacciones. No, señor. Transición es otra cosa diferente de transacciones, porque lo primero que tenemos que hacer es dar paso a una desmercantilización de la naturaleza, una desmercantilización de la vida. Muchísimas gracias, Alberto, por su intervención. Recordarles que las personas que desean participar, había 2 personas que estaban pidiendo la palabra, pero ahora ya no nos aparecen. Mientras tanto, no sé si Nati, Alex o Mariano desean agregar algo más a esta conversación. Pedro, tal vez solamente decir que, bueno, muy de acuerdo con lo que se ha hablado aquí, creo que quisiera resaltar el rol que tiene ahorita la Asamblea Nacional, y es el rol de poder poner un pare, ¿no es cierto? El gobierno no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional. Me acordé de este tema justamente porque le veo a Patricia aquí conectada con nosotros, asambleísta nacional, y creo que es importantísima el rol que tiene la Asamblea Nacional en el poner pare en estos temas, tanto la Asamblea como la Corte, en poder forzar o exigir que se cumpla con la Constitución. Y además, yo creo imprescindible el que podamos levantar la voz desde varios espacios, especialmente no solo sobre el tema de este decreto, ahora acaba de salir también la política minera, sino yo creo que de los compromisos importantes, especialmente el tema de la consulta previa, libre e informada de manera vinculante. Yo creo que hay compromisos claves como esos que la ciudadanía tiene que empoderarse y que tiene que exigir que el presidente de la República los cumpla. Con eso, agradecerte, Pedro, por este espacio, realmente muy interesante poder compartir y justamente ver cuál es el rol que tenemos cada uno para poder seguir exigiendo que se cumpla con la palabra, ¿no es cierto? Pese a que es tan frágil la palabra, pero estamos en un país como el Ecuador, que es tan altamente biodiverso, que tenemos una gran responsabilidad no solamente con el Ecuador, sino con quienes habitamos y con las futuras generaciones. Me parece tan absurdo, ¿no? El decreto que habla sobre la responsabilidad generacional, ¿no es cierto? Y es justamente lo contrario de lo que dice el decreto, lo que debería estar planteándose si es que hablamos de responsabilidades con las futuras generaciones. Pedro, me gustaría decir una cosa muy rápida. Claro, por favor, sí, Alberto. En relación a la Asamblea Nacional y el CIADI y los tratados estos bilaterales de inversiones, la Asamblea Nacional no tiene nada que aprobar, son tratados inconstitucionales. La Asamblea Nacional ha hecho muy bien al rechazar la suscripción del retorno al CIADI e impulsar, espero que lo cumpla, una demanda de inconstitucionalidad, y esperemos que la Corte Constitucional rectifique. Podemos hacer una reunión para discutir eso y podemos incluso debatir con quienes están defendiendo la tesis de que hay que volver al CIADI. Ni siquiera por razones económicas se justifica violar la Constitución, inclusive porque es una pésima señal hacia los inversionistas extranjeros, que van a ver que este país ni siquiera respeta su Constitución a cuenta de conseguir unos dólares más. Insisto, la Asamblea Nacional no tiene nada que aprobar porque son esos tratados de inversión que tienen que ver con la cesión de soberanía vía arbitrajes inconstitucionales.
Gracias por estas palabras. Javier, antes de darte la palabra, no se olviden, si desean interactuar con nosotras, con nosotros, nosotras, por favor soliciten la palabra y también lo pueden hacer mediante los DMs. Quisiera ahí acotar un poco respecto a los temas parlamentarios. En las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se subieron el número de votantes para poder aprobar, por ejemplo, explotación petrolera y el tema, por ejemplo, de semillas transgénicas y un montón de cosas. Ahora es por medio de votación cualificada, lo cual significa 103 o 104 votos. Me puedo estar equivocando, pero uno de esos. Es decir, estamos hablando de una mayoría mucho más amplia y mucho más fuerte para poder hablar de estos temas y que estos temas comiencen a salir. Otra cosa es que dentro de la Asamblea también y dentro de la Comisión de Biodiversidad tenían la obligación y tienen la obligación de cada 6 meses presentar informes respecto al bloque ITT y pues no solo eso, se le hizo creo que 3 o 4 informes y hasta ahora no hay informes presentados ante el Pleno de la Asamblea para conocer la realidad. Además de esto, es importante también saber que desde, yo que sé, 2, 3 años, 2018, se está tratando de hacer la ley orgánica respecto a la consulta previa, libre e informada, pero esta ley es compleja. Primero, sí, no debería existir porque debería ser un derecho tal cual y no deberíamos pasar por este trámite, sino el Estado como tal debería garantizar, llamar a la consulta y hay estándares internacionales más allá de la necesidad de tener una ley que dentro de un estándar es obviamente tener una ley a nivel orgánico. Pero el peligro que se da es cuando las personas que están dentro del Parlamento no comprenden lo que significa este estándar y no comprenden lo que significa la participación activa de la colectividad al hablar de la consulta previa, libre e informada. Una de las cosas que se estaban tratando era la participación activa es sentarse a construir la ley con los petroleros, por ejemplo, con las empresas privadas. Cuando estamos hablando de la protección de los derechos de la naturaleza, de los derechos de las personas en estas comunidades, en estos lugares geográficos, con estos pueblos, a quienes a estas personas se les tiene que preguntar cómo vamos a hacer todos los procesos, en qué medida, cómo desean ser consultados. Entonces también es muy importante que todas las personas que estén dentro del Parlamento, más allá de los asambleístas, sus equipos, vayan conociendo y reconociendo cuáles son estos estándares para poder lograr en algún momento, porque sabemos que lo van a hacer y sabemos que ese es el deseo errado de querer subir esto a un debate y quizás estas personas no están preparadas para reconocer lo que significa los derechos de los pueblos. Javier, por favor, cuéntanos. Gracias, Gaby. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? Para confirmar. ¿No me escuchan? Sí, bárbaro. Solo quiero agregar un dato al tema y también una pregunta en la cuestión de la consulta previa. Hace días, en una entrevista que dio uno de los viceministros más cercanos al presidente, Homero Castañer, se refirió, creo que va a ser el caso más emblemático, por lo menos en lo que resta este año y el próximo, que es Buenos Aires. Y decía que, con respecto a la cuestión de la consulta previa, que todas esas concesiones mineras que se hicieron con el régimen anterior. Así que se están lavando las manos. O sea que no importa si está o no está la consulta previa, lo hizo el gobierno anterior. Y por eso dieron el paso, entre comillas, legalmente, para avanzar, para que la empresa Herring avance. Y creo que ese más o menos va a mostrar la tónica que se van a tratar de ver la forma, los esquicios de por dónde hacer válido esto. Es muy preocupante lo que sucede con la cuestión petrolera, pero veo que la minería va a ser lo que le está apostando este gobierno. Y se va a venir con fuerza. He escuchado una entrevista, un pequeño informe de Perú, que con el nuevo gobierno, cuestiones ideológicas de por lado, pero muchas de esas empresas mineras ya están viendo con recelo ese país por el régimen y están viendo atractivo a Ecuador por el régimen liberal que tenemos, entre comillas. Así que creo que la batalla nuestra va a ser el lado más minero. Van a hacer todo lo posible para hacerlo
potable para la gente, y eso sí me preocupa. Y en esa línea, no sé, dejo una pregunta a Alberto, sino a Nati, creo, sí. ¿Cómo lo ven? O sea, sí es muy preocupante, y dentro de todo este gobierno, el actual, se cuida mucho las formas, está muy pendiente de las redes sociales, de lo que dicen los medios, y ve que por ahí hay uno de los lugares donde se puede luchar, mostrar qué se está haciendo mal, qué se está haciendo bien, y jugar al juego del gobierno también, que es el comunicacional. No sé, por ahí lo veo. Nada más, Gaby, gracias. Gracias, Javier. ¿Quién nos va a responder? No sé, Nati, Alberto. Alberto, estás ahí. Bueno, entro al quite con gusto. Este es un tema apasionante y coincido con Javier que la cuestión de la minería es una de las cosas que más va a impulsar el gobierno. El presidente Lasso tiene que tener sus informaciones. Él va a desear llegar a 1 millón de barriles de extracción por día, sí, pero sabe que eso va a tomar 4 años y él está esperando conseguir el regreso o el ingreso de la mayor cantidad de empresas extranjeras mineras con la apuesta de alcanzar el pago anticipado de regalías o vender algunos yacimientos en una suerte de venta anticipada, con lo cual pueden ya conseguir beneficios en el cortísimo plazo. Pero ahí hay que comenzar a trabajar con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Señalemos lo siguiente como punto de partida. Si alguien quiere discutir en cada caso concreto, estoy abierto a hacerlo. Pero todas las empresas mineras legales, todas son ilegales. Todas son ilegales. El punto de partida es la ilegalidad de toda la actividad minera en el país. Las empresas mineras no cumplieron el mandato constituyente del 18 de abril del año 2008 porque el gobierno de Correa no les obligó a cumplir. Y la ley que se impuso, la ley minera de enero del año 2009, es inconstitucional. No lo digo yo, lo reconoció la Corte Constitucional de Transición cuando dijo públicamente que efectivamente no se había hecho la consulta previa, libre e informada, la consulta prelegislativa, artículo 57, numeral 17 de la Constitución. Y adicionalmente, no hay actividades mineras que hayan cumplido la consulta previa, libre e informada en los estándares establecidos. Ese es el caso de Buenos Aires. No ha hecho consultas previas, libres e informadas, como se debió haber hecho. No tiene el estudio de impacto ambiental. Es más, tiene un informe negativo de Contraloría. Entonces, aquí estamos viendo cómo el gobierno del presidente Lasso está apoyando pública y abiertamente con la fuerza militar y la fuerza policial empresas mineras ilegales como la Hanrin australiana. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Porque yo creo que esto hay que tener muy claro, es introducir un sistema, creo que es en el decreto 151 reciente, creo que es en el artículo 4, si la memoria este rato no me falla, un sistema de licencias ambientales express. Ya solo falta, me voy a poner un poco irónico, que las licencias ambientales se puedan sacar en una suerte de cajeros automáticos, incluso para que se ahorren la burocracia. Esta es una realidad muy concreta, muy complicada y muy difícil. Incluso se está burlando el mandato popular en la consulta de marzo del año 2019 en Girón y en la consulta popular de Cuenca de febrero de este año que está bloqueando la minería. Están haciendo lo imposible para dejar de lado esas consultas populares. La situación es muy compleja, es muy difícil y si alguien quiere conocer un poco más de estas cuestiones, le invitaría a que lea el libro El festín minero del siglo XXI que escribí conjuntamente con John Cajas Guijarro, Francisco Hurtado y con William Sager. Ahí abordamos nosotros, incluso con las cifras de las empresas, y demostramos que la minería en términos económicos, más allá de los impactos sociales y ambientales que son brutales, es una verdadera estafa económica.
Y tal vez para seguir solamente rápidamente a la respuesta que nos pedía el compañero, muy de acuerdo con todo lo que planteó Alberto sobre la preocupación sobre la minería. Creo que esa es nuestra gran preocupación porque sabemos que el petróleo se nos va acabando y que obviamente se quiere dar paso a la minería y obviamente esta es una actividad aún más riesgosa para las comunidades y para el ambiente que la anterior. Y sí, justamente usando lo mediático, porque sabemos que bueno, a todos los gobiernos, pero especialmente a le importa mucho lo mediático, lo que vamos a hacer es justamente contrastar lo que está ocurriendo ahora con sus propias palabras y buscarlo. No sé si vieron ese cumplimiento de este tiktokero que quería hacer un TikTok frente al palacio y que el gobierno se gastó, ¿no es cierto?, todo el tiempo para hacer la publicidad sobre el haber cumplido un compromiso de este tiktokero durante campaña. Bueno, ahora sí, ¿qué pasa con los compromisos que firmó con Frente al Ambiente con respecto a los temas ambientales? Y lo que queremos es contrastar sus propias palabras con lo que está ocurriendo en redes sociales para demostrar las contradicciones y ojalá poder hacer suficiente presión, pese a que no tenemos los recursos de las empresas mineras para hacer presión, pero sí esperamos tener la réplica de todos quienes nos oyen y quienes están preocupados por la naturaleza y los pueblos afectados por toda la extracción petrolera y minera, que podamos tener la réplica y la vergüenza, ¿no es cierto?, en redes de quién está fallando su palabra, que creo que es con lo que nos podemos, de lo único que nos podemos agarrar en este momento. Muchísimas gracias, Nati. No sé si Mariano o Alex quieren agregar algo más o podemos ir cerrando ya este programa. Yo solamente una cosita quisiera añadir. Creo que toda esta arremetida del gobierno con todas sus políticas las ha ido lanzando de una en una, pero creo que la respuesta nuestra no debe ser de una en una, creo que debe ser articulada, creo que debe ser conjunta, creo que nos debemos unir todos los sectores de la sociedad que estamos conscientes de lo que nos trae toda esta aplicación de estas políticas. Y primero fue el 7 de julio la petrolera, ahora el 5 de agosto la minera, parece que se viene una de transgénicos, entonces creemos que tenemos que unirnos todos los sectores para enfrentar y para rechazar rotundamente estas políticas porque no podemos permitir que porque haya ganado, digamos, cuestionadamente, que haya ganado la presidencia de la República, eso sea ya una carta blanca para que él pueda hacer, implementar toda esta política neoliberal, porque eso no es lo que el país quiere. Entonces tenemos que hacerle entender al gobierno que estamos en pie de lucha y que vamos a evitar que se apliquen toda esta arremetida de políticas neoliberales que está queriendo hacerlo en el país. ¿Me permite si tengo sonido? Hola. Sí, perfecto. Ya, yo creo que nos esperan las plazas y calles de este país para enfrentar a este gobierno. Lasso ya está dando muestras de que no es el hombre bonachón que aparentaba en su posición, no es el hombre del encuentro, de los consensos, absolutamente. Él ya a rajatabla anuncia las privatizaciones, insisto, prácticamente no se le escapa nada. A rajatabla, él también, como bien lo decía Alberto hace un momento, está utilizando a la policía y a los militares para reprimir a la población, a la gente. Ahí en Buenos Aires son los pequeños mineros los que descubrieron oro y en Imbabura y en Carche son los pequeños mineros quienes han descubierto una serie de riquezas minerales. Pero, oh sorpresa, todo eso ha sido ahora monopolizado por una serie de empresas que son fantasmas, son empresas de papel como esa Hanrin, que es la que tiene la concesión
ahí en Buenos Aires. Incluso el dueño de esta empresa aquí en el país, que se llama Hanrin, es un señor que era guardaespaldas de Correa. Y los capitales que ponen ahí para formar la compañía son mínimos, creo que son $300, algo así, y $1,000 para la cuestión societaria. Es decir, son compañías realmente de papel. Entonces, los pequeños mineros descubren y vienen las pequeñas empresas que no son sino intermediarias y no son sino también especuladoras, porque especulan. Y entonces, claro, ahora va a tocar a trasplantar la población de Buenos Aires. Va a haber que llevar a Buenos Aires a otro sitio, porque ya la policía y los militares quieren que la gente que quién sabe cuántos siglos han vivido ahí, quieren que ya salgan de ahí porque van a sacar oro y quién sabe otros metales. Entonces, esto sí es realmente preocupante. Por eso decía yo hace un momento, yo creo que nos esperan las plazas y calles de este país para enfrentar a este gobierno. Este gobierno que incluso dio una mala espina cuando lo visitó a uno de los presidentes más que lo que podemos catalogarlo narcocriminal, como es el presidente colombiano, donde todos sabemos que ahí lo que hay es un narcoestado. Ahí se fue a asesorar, ¿para qué? ¿Para reprimir a la gente? No lo sabemos. Pues yo sí creo que tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos, tenemos que resistir, y yo creo que no podemos dejarnos arrebatar activos, cosas que nos pertenecen a todos los ecuatorianos, y no debemos permitir que se destruya el país, que se destruya y que se afecte la salud de las personas. Ese es un llamado que hago a todos quienes participamos en este acto. Muchísimas gracias, Mariano. Yo me quedo con eso para hacer este cierre. Creo que lo más importante de este programa, de este análisis de lo que significa la política de hidrocarburos del gobierno de Guillermo Lasso, es que se nos viene un periodo bastante complicado en el que no solamente vamos a vivir un colapso ecológico, sino que además un aumento abismal de la desigualdad, de la inequidad en la sociedad ecuatoriana, y que esto va a conllevar, como vemos ya en esta política de hidrocarburos, a más explotación petrolera, a más devastación ambiental y por lo tanto a más vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza, y que por lo tanto lo que va a significar es en ejercer nuestro derecho a la resistencia, salir a las calles y manifestarnos en contra de este gobierno neoliberal y vulnerador de derechos humanos y de la naturaleza. Con esto cierro y agradezco muchísimo a Alexandra Almeida de Acción Ecológica, a Natalia Green, a Alberto y a Mariano Santos. Muchísimas gracias, espero que hayan podido aprender tanto como yo de este empute. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que este espacio es de ustedes y están imputados porque otros espacios no hablan de los temas trascendentes y de coyuntura y quieren que sus voces sean escuchadas. Aquí estamos. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 9 p.m. La siguiente semana hablaremos sobre la situación carcelaria del país. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos aquí para crear más tejido social lleno de ternura radical.